Así como todos los miércoles a las 11 de la mañana, estamos en este subprograma Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca y hoy con un invitado especial, mi esposo Héctor Roca, compartiendo este tema tan particular. Pero antes vamos a decir: Corporación Avalon, terapias psicológicas y atención médica a bajo costo y en español, con el único laboratorio de homeopatía en Las Vegas. 702-569-6205, dejar mensaje de texto. Rosy Acosta, estilista a domicilio, 702-635-0608. Handyman, Osvaldo Espinosa, 702-684-3150. Gabriela Braña, notaria pública móvil, apostillado, supervivencia, poderes y ayudas al cobro de la jubilación de Argentina, aquí en los Estados Unidos. 626-367-6738. Aldanas Company, 702-429-6661. Arte, diseño, entretenimiento sin límites a la imaginación. Y hoy este programa que quedó pendiente de hace dos miércoles, porque tuvimos un problema con el internet y no se pudo transmitir, es a pedido de mucha gente que no sabe qué es este tipo de afección psicológica que afecta, están hechas las estadísticas, a un 45% de la población mundial, ¿sí? O sea que hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué es el síndrome de TOC? Específicamente es el síntoma de un comportamiento compulsivo que la persona no puede evitar, como que se le va de las manos, que no puede, porque como todo pensamiento y actitud compulsiva es inconsciente, no es racional, o sea que no se la puede manejar desde la razón. ¿Por qué hoy Héctor me está acompañando? Quiero que cuente él por qué me estás acompañando en el día de hoy en este tema. Y ponete más derecho, así salís. Bueno, mis saludos a la... Más fuerte. Mis mejores saludos para la audiencia. Y realmente hay muchas razones para tratar este tema. Y por supuesto estar presente. Sin poder alegar conocimientos de índole médico o profesional de las ciencias de la salud mental, puedo, por observaciones propias a través de una larga experiencia, de una prolongada vida, advertir que este tipo de sintomatología es tan diversa como abundante, y la búsqueda de los orígenes de la misma hacen un poco improbable la tarea. Este desafío es lo que me impulsa a acompañar a la doctora Mónica en esta alocución en la que se pretende dar un poco de claridad a este momento tan actual de la salud del comportamiento humano. Por lo tanto, vamos a escuchar primero la explicación técnica que ella nos puede dar y después podríamos entrar en el análisis de cuáles son los orígenes ontológicos en la humanidad y en el ser humano en particular en esta época tan controvertida. Bueno, esta conducta compulsiva, según Freud, que fue un adelantado a la época, puede estar relacionada en los primeros años de vida ante una situación de origen traumático. En algunos casos yo lo he corroborado porque he tenido y he conocido varias personas y pacientes que tienen este síndrome de TOC, que es, como ya les dije, trastorno obsesivo compulsivo. Es algo que la persona no puede controlar porque es inconsciente y que se le va de las manos. Vamos a empezar por los más característicos de ellos.
Uno de ellos, que se ve mucho en una película, en una coproducción argentina-española que se llama Toc Toc, el protagonista que tiene este síndrome necesita forzosamente utilizar lenguajes obscenos, estar diciendo malas palabras, estar hablando todas cosas cargadas de un componente de tipo sexual. Tienen que ver la película, no se las voy a contar, es divertida, pero muestra cómo sufren estas personas que tienen este tipo de síndrome ante el hecho de no poder controlarlos. Pero también les voy a decir algo. La homeopatía tiene medicación para poder atenuar la sintomatología hasta que la persona encuentre el origen de esta conducta compulsiva. Porque la conducta compulsiva, como es inconsciente lo que lo provocó, la persona lo sigue repitiendo sin poder controlarlo. Pero como decía Freud, que la base del psicoanálisis es hacer consciente lo inconsciente, una vez que encontramos el origen, automáticamente se desarticula la cosa compulsiva. Pero la homeopatía tiene un arsenal de medicamentos para atenuar estas conductas obsesivas compulsivas hasta que se encuentre el origen. Una de ellas, o sea, miren esta película, porque una de las obsesiones y de esta conducta compulsiva es la necesidad de decir malas palabras. Pero ustedes conocerán a mucha gente que hablan en un lenguaje, ¿cómo diríamos?, de camionero, como para poder centralizarlo así. Ustedes no saben la cantidad de gente que aquí en Las Vegas utiliza esa terminología soez de 10 palabras, 8 son malas palabras. Puede ser que sea una conducta de su ciudad natal, pero quiero que tengan conciencia que este también es un síndrome de TOC, porque de 10 palabras, 8 malas palabras, está diciendo que hay algo a nivel inconsciente que no pueden controlar. Aunque parezca pintoresco, pero no es pintoresco. ¿Qué dirías a esto? No tengo las calidades profesionales como para poder mirarlo desde el punto de vista de un científico de la salud, pero sí desde la observación de la sociedad en toda su historia, no solamente en el presente, se puede distinguir con bastante claridad que los seres humanos, cuando están al arbitrio de situaciones que no pueden entender, racionalizar y controlar, tienen conductas tendientes a contrarrestar esto. Esas conductas podríamos pensar que son el origen de las religiones. Por ejemplo, dado que para el hombre primitivo la mayor parte de las cosas que sucedían en su entorno no tenían una explicación al alcance de sus limitaciones mentales. Por lo tanto, tenía que sustituirla con explicaciones a las que no tuviera que acudir en un modelo de razonamiento, algo que le permitiera sentirse seguro. De esa manera comienzan lo que las primeras expresiones artísticas del hombre tienen una amplia relación con el mundo que los rodea y con sus temores. Entonces, esas expresiones artísticas, como las que aparecen en cuevas que fueron habitadas por los primeros humanos, las famosas pinturas rupestres,
la alusión a todas las cosas del entorno también en algunos momentos tienen un carácter de religiosidad, porque están convocando a las posibilidades del ser humano, por ejemplo, para sobrevivir. El caso de las pinturas que reflejan a los cazadores y sus presas no es solamente una declaración de victoria, sino que es una petición a los hados para que eso se convierta en realidad. De ahí a la configuración. A ver si hay alguien que se anima a llamar. Sí, lo escuchamos. Hola. Bueno, parece que se decidió que no. Decíamos que de esas primeras expresiones artístico-religiosas a la configuración de las más antiguas religiones me dio solamente un paso. No es casual de que los antiguos egipcios adoraran al sol, porque qué mayor temor para el ser humano que hubiera amaneceres sin la aparición del sol. Y convertir al sol en una máxima divinidad fue la columna vertebral de una religión muy antigua, monoteísta, que además entre todos los seres humanos hubo quienes superaron sus miedos, supieron aprovechar el temor de los demás para constituirse en los representantes de esa deidad exterior que aseguraba los beneficios de la certeza, en convertirse en sus representantes en la tierra. Vos dijiste una cosa muy interesante. La base de el síndrome de TOC está asociado o generado por el miedo, por un miedo que de otra manera sería incontrolable, pero que mientras hago determinado tipo de rituales, yo creo que lo tengo bajo control. Pero primero vamos a mirar a aquellos que nos están viendo, porque después se enojan. Yamizán Santos nos está viendo. Y vamos a empezar por uno de los tantos de síndrome de trastorno obsesivo compulsivo. La comprobación. Esas personas que permanentemente tienen que ir hasta la puerta de su casa para comprobar si está cerrada bien, o las ventanas, o hay un escrito de Freud que se llama El hombre de las ratas, en donde habla de esta actitud compulsiva por el miedo a que entren en la casa personas que provocan daño. En El hombre de las ratas, este personaje, que era el paciente, vivía con su padre, que era anciano, y realmente no se llevaba bien con su padre, se llevaba muy mal, y por esta mala relación con su padre, su deseo interno era en que entraran y lo mataran, pero ante no poder aceptar esa idea primigenia, él permanentemente iba a controlar si estaba la puerta y las ventanas bien cerradas, y cuidar que en la casa que no estuviera la llave de gas abierta, en el caso de que tuvieran una cocina a gas, o que no hubiera un escape de nada. Entonces, esto hablaba de que muy internamente esta persona quería deshacerse de la figura paterna, pero su moral o su educación no se lo permitía, y aparecían estas cosas compulsivas, repetitivas, incontrolables. Toda esta sintomatología que aparece como resultado de aquellas cosas que no podemos controlar, la podemos observar a diario incluso en nosotros mismos, porque ¿quién no ha incurrido en alguna de ellas en alguna etapa de su vida, cuando alguna situación se le aparecía como incontrolable o fuera de sus
posibilidades de resolución. Pero en términos generales, volviendo al planteo que inicialmente hiciera, podemos reconocer que en esta búsqueda de la raza humana de resolución de cosas que parecen estar más allá de sus alcances, hay siempre quienes aprovechan esas circunstancias para presentarse como los mesías de una solución que de otra manera no sería alcanzable para el individuo común. Depositar en terceros la resolución de nuestros problemas también es, de alguna manera, una mecánica de respuesta hasta ante los hechos que creemos incontrolables. Y de ahí que necesitamos asesoramiento para casi todas las cosas que debemos emprender en nuestra vida. Así aparecen los asesores, así aparecen los coaches, así aparecen los psicólogos, los psiquiatras. Bueno, no quise decir tanto, pero sí, de alguna manera, cuando recurrimos en forma constante a las opiniones del exterior, supuestamente y muy entre comillas autorizadas, todo lo que logramos a veces son, con mucha suerte, paliativos momentáneos, circunstanciales, que no prolongan sus efectos en el tiempo, porque en la medida que se reflote la situación que nos perturba o aparezca una nueva, necesitaríamos acudir nuevamente a ese chamán que nos resuelva lo que nosotros no nos atrevemos a enfrentar con la razón, puesto que no conocemos el origen en nuestro inconsciente de qué es lo que a veces nos perturba. Claro, pero vos hablaste del chamán, vamos a hablar del brujo, vamos a hablar de la tarotista. Esos sí son paliativos, porque ellos no hacen un tratamiento terapéutico en la persona. Ellos le dan amuletos o limpias o cosas o rituales como para poder mantener bajo control, pero no hacen curación. El que lleva una curación, si la persona así lo permite, porque si la persona no lo permite, en última instancia el que se cura es la persona. Uno lo que tiene que hacer es orientarlo. Pero cuando uno descubre con él el origen, automáticamente se desarticula. Pero un coach de vida, un brujo, un chamán, un sacerdote, no cura. ¿Está claro? No ayuda a la curación. Y a veces es peor el remedio que la enfermedad. Por ejemplo, otra de las sintomatología obsesiva compulsiva es la que tienen algunas personas sobre la limpieza, pero no solamente sobre la limpieza de una casa, sobre su limpieza corporal. A mí hace muchos años atrás me llegó una persona derivada por un médico que hacía también un tratamiento específico, no era homeopático, pero era algo un poco similar, con los brazos quemados por la lavandina o bleach. Ella limpiaba los objetos de su casa y después se fregaba porque después sentía que se le contaminaban las manos y necesitaba pasarse bleach, y la historia se repetía: lavaba los objetos y después se fregaba. Llegó totalmente quemada desde los dedos de las manos hasta casi a la altura del codo, de cómo tenía la piel, hasta que, haciéndole una hipnosis, porque esto me parecía que este miedo a la suciedad estaba relacionado, fue una cosa intuitiva, estaba relacionado con algo que le podía haber pasado en sus primeros años de vida, o se había caído en algo muy sucio, o había presenciado alguna cosa traumática. Le hago una hipnosis y de golpe salta que había encontrado
a la madre muerta en un charco de sangre y ella se había ensuciado con esa sangre y se ve que era muy chiquitita y empezó a tratar de sacársela porque cuando ella se fregaba las manos ya de adulta, después que lavaba algo, era esa niña que trataba de sacarse la sangre de su madre que le había manchado el cuerpo. Cuando descubrimos eso, automáticamente desapareció el síntoma. No vamos a negar que muchas de las profesiones actuales en que se ha expandido el pensamiento médico pueden ayudar al ser humano. Lo que pasa es que en la medida que las cosas en sus orígenes y en sus resultados no son comprobables de manera que se pueda medir, o sea, lo que no está sujeto al peso ni a la cinta métrica, sí, es muy difícil de comprobar y se convierte en una petición de principio que solamente los resultados continuados de un profesional o de una rama médica pueden atribuirse con el tiempo si las experiencias han sido lo suficientemente exitosas como para hacerla confiable. Pero lo que es innegable es que el ser humano recurre a cuanto medio se le presenta en las cercanías y acepta aquel que le es más afín según su pensamiento y su relación con la magia, acepta aquello en lo que puede creer con mayor facilidad, y eso se traslada a todos los campos, religioso, político e incluso hasta económico, que se supone que sería una materia ciencia apoyada en conocimientos matemáticos. Pero todo aquello que es susceptible de ser refutado o por lo menos puesto bajo sospecha crea incertidumbres en el ser humano porque lo obliga a tomar decisiones que son opciones. La opción es la elección de un camino sobre el que no tenemos certeza. Optar es prácticamente tirar una moneda en el aire y esperar a que caiga de la forma que nosotros deseamos. El problema es cuando a veces puede caer parada, ni un lado ni del otro. Pero bueno, normalmente si no se toman decisiones, esa es la situación. Vivimos contemplando una moneda parada. Muy bueno esto. El otro trastorno, síndrome obsesivo compulsivo, es el del orden y la repetición. Son esas personas que necesitan permanentemente estar ordenando algo. Aquí tengo sentado a mi lado un hombre que, si vamos a una galería, no puede ver que un cuadro puede estar un poco inclinado porque tiene la necesidad de ir a acomodarlo. No es una cosa seria lo que él tiene, pero no, vamos a hablar... No visitamos demasiadas galerías de arte. Sí, porque él tiene un ojo muy específico para el encuadre y para las medidas exactas. Yo ni me doy cuenta porque soy medio Bartola en esto, pero cuando hablamos de esto, que está relacionado con el orden y la repetición, me acuerdo que cuando era en la institución bancaria donde después en el último tiempo trabajé como psicóloga, cuando era una empleada administrativa, compartía un escritorio con un jefe en una oficina que ya no vive, era Lenque, se llamaba de apellido, que era tremendo. Él se levantaba de su escritorio y yo le movía 1 milímetro el lapicero que estaba sobre la mesa. Él, cuando volvía, no solamente se daba cuenta, sino que lo volvía a acomodar como estaba, exactamente como si milimetrada la cosa. Pero ese no sería el problema. El problema era
esa necesidad que tenía de tener el control sobre el orden, sobre todas las cosas, que lo hacía no solamente sufrir a él, me hacía sufrir a mí, porque si tenía el cabello un poco parado así, lo acomodaba. Era una cosa que pobre hombre no podía con su genio. Pero cuando hablamos de esto de la necesidad del orden, también hablamos de una cosa obsesiva, porque, por ejemplo, contar en un plato de arvejas si las arvejas vienen de a pares. A ver, hay una película que muestra, dos películas que muestran esto. Yo cada vez que les digo miren la película, es un trabajo de metáfora para que ustedes puedan ver con claridad esto que les estoy comentando. Una de las películas se llama Mejor Imposible, que la actúa Jack Nicholson. Jack Nicholson tiene esta patología y desde el principio de la película él llega a su casa. Primero en la casa tiene como 5 cerraduras en la puerta, las abre, las cierra, va hasta el baño porque estuvo tocando las cerraduras, vino de la calle, va hasta el baño, abre un placarcito, saca un jabón que está dentro de un papel, le saca el papel, se lava las manos y agarra el jabón y lo tira al cesto. O sea que cada vez que se lavaba las manos abría un jabón nuevo, lo sacaba del papel porque el otro estaba contaminado y lo tiraba a la basura. Pero aparte, iba todos los días, se sentaba en la misma mesa en un restaurante donde habitualmente iba a comer, y él se llevaba sus cubiertos descartables. Ni siquiera pedía los cubiertos descartables de esto. Pero, y este está en tono de comedia, pero en la película El Aviador, que muestra la vida de Howard Hughes, quiero que la miren porque muestra los rituales que él hacía. Por ejemplo, contaba las arvejas en el plato y no comía si eran impares, por ejemplo, tenía una necesidad de emparejar las cosas. Si iba a un baño, esperaba que abrieran y cerraran la puerta a otro. Y si él se quedaba del lado de adentro del baño y se le habían acabado las toallas para poder agarrar el picaporte de la puerta y salir, y no entraba nadie al baño, trataba de ver cómo con el codo poder abrir la puerta para no tocarlo, porque para él estaba todo contaminado. Después o sea, ustedes saben cómo murió Howard Hughes aquí en Las Vegas. Totalmente no quería comer, le tenían que dar la comida por sonda, y orinaba en botellas de leche porque tenía miedo a la contaminación de un inodoro, aunque el inodoro lo usara él solo. Cuando hay este tipo de miedo, no solamente al desorden y a la suciedad, estamos hablando también de una patología psiquiátrica, pero estamos también observando cómo muestra el protagonista, el director de la película El Aviador, ese componente homosexual no actuado, o ese miedo a ese componente que en la película no lo muestran, pero que en la primera escena, cuando la madre lo está bañando, la madre lo lava en un fuentón con una esponja, pero toca sus partes íntimas, y esto debe haber repercutido, porque esa escena es fundamental en la película y es en la primera parte, cómo a él le tiñe de un contenido sexual este tipo de patología y este miedo a su propia sexualidad. Sí. Debe ser tal vez para quienes tienen unos conocimientos suficientes en materia opinable. En mi caso, estoy muy lejos de esa situación casi privilegiada de poder analizar las conductas humanas, pero a través de una observación de lo que habitualmente han hecho los seres humanos y siguen haciendo, lo que me queda, sin profundizar demasiado, lo que me queda en claro es que normalmente las
conductas repetitivas son una forma de repeler la agresión que no sabemos distinguir de dónde viene y cómo manejarla. Así que esa ritualidad, que para mí tiene mucho que ver con lo que hablábamos, lo que yo manifestaba originalmente, de que probablemente sea la causa y el origen de las principales religiones, la conducta repetitiva sería el sustituto de aquello que no podemos poner afuera en forma de religión, en forma de profesional, entre comillas, que nos ayude a determinar las mejores respuestas. Y si la conducta repetitiva es nociva para nuestra salud, que probablemente lo sea en casi todos los casos, pero en algunos debe ser peor, peor es, aunque levemente, algo mejor que no tener respuesta. Porque no tener respuesta probablemente origine algún tipo de situación orgánica que dé lugar a la aparición de una enfermedad peor. Sí, puede llegar a una enfermedad autoinmune, tipo cáncer, tipo lupus, tipo algo que tampoco desde el punto de vista médico haya una cura definitiva. Fíjate, hasta eso. Otra está relacionado con los patrones morales y está relacionado con una cosa religiosa. La persona que ante el miedo a su impureza interna necesita constantemente estar rezando el rosario, o necesita constantemente estar orando, o necesita constantemente llevando un amuleto encima religioso, pensando que de esa manera se va a sentir más tranquilo y va a evitar pensamientos negativos. Me estoy acordando en este momento de que en Argentina conocí a una persona que era homosexual y que era tremendamente religioso, y que cada vez que tenía sexo con alguien mucho más joven que él, se ponía una medalla de su santo favorito en la boca, como una forma de creer que de esa manera no estaba cometiendo nada malo. Ya falleció esa persona, pero esto lo vivencié de cerca porque un amigo en común me lo comentó. Entonces, esta obsesión religiosa, muchas de las personas llevan esta obsesión religiosa, que en el caso, por ejemplo, en Brasil, hay devotas que terminan haciendo las llagas en las manos y en los pies de Jesucristo. Miren el enfervorizamiento y la cosa inconsciente tan fuerte, y la necesidad de ser perdonados por alguna cosa que sentimos que hicieron mal, de llegar a hacer las llagas en las manos y en los pies y que sangren. Entonces, como decías vos antes, lo religioso tiñe muchas veces este tipo de situaciones, llamémosle patológicas, que hacen que el ser humano viva con un estado de infierno, por poder decirlo de una manera, repitiendo constantemente una situación como forma de descargar del inconsciente ese hecho. Como la cola rutera que a veces se ven en algunos coches para descargar la estática, los seres humanos hacemos determinado tipo de conductas, en este caso ya es llevado al extremo, conductas compulsivas como una forma de descargar del inconsciente aquellas cosas que nos producen dolor, que nos producen miedo, que nos producen depresión, e incluso las pesadillas es una forma de descarga que tiene el inconsciente para soltar algo traumático. Me permitiría agregar que, dejando
no de lado, pero a un costado, la propuesta de que las religiones tienen en su origen como raíz el miedo de los seres humanos. Me gustaría agregar que el desarrollo de la humanidad y el aumento masivo de los conocimientos sobre las circunstancias que nos rodean llevaron, a partir de fines del siglo XVIII, llevaron a que hubiera una tendencia en las naciones, en los estados, a sustituir la relación íntima que existía entre la religión y el poder político. Esa desvinculación no le quitó al ser humano en su conjunto, no le quitó la necesidad de depositar en algo su fe para que le resolvieran sus problemas, sino que creó otra forma de deidad. La desvinculación de la religión del poder político trajo como resultado las ideologías que sustituyeron a las religiones, y esas ideologías se expresan en cada ser humano por el grado de adhesión que se tiene a las mismas. Y existe tanto fanatismo al servicio de una ideología como lo hubiera en otras épocas a los estandartes religiosos en una cruzada. Es cierto. Con el mismo grado de agresión hacia el distinto. Y con el mismo grado de no pensar si está bien o mal, porque como es una especie de programación inconsciente, se la cree como una verdad absoluta. E irrefutable. Y acá hay y este es un comportamiento que tenemos los viejos. Se llama, en mayor o menor escala, ¿no? Porque todos cuando es mayor pensamos en esto, que es el síndrome obsesivo compulsivo de la acumulación, de no tirar cosas pensando que en algún momento las voy a usar. Ropa, las personas que tienen el placar lleno de ropa que jamás se ponen y andan siempre con lo mismo. Yo hace poco hice una donación a una institución de un montón de ropa porque me di cuenta que yo siempre me ponía lo mismo y tenía el placar lleno de ropa que no usaba, cuando me di cuenta que había otra gente que no tenía ni que ponerse. Pero cuando hablamos de este síndrome obsesivo compulsivo, estamos hablando de esas personas adultas que las tienen que sacar de su casa porque no solamente juntan cartones, juntan objetos, juntan ropa, sino que no tiran la basura y la comida se les pudre y terminan haciendo una septicemia tremenda e internada en un hospital. Estamos hablando de un caso extremo, pero a los viejos nos encanta guardar cosas que a lo mejor no vamos a usar nunca, pero es como que nos da una especie de reaseguro de que si necesitamos algo están ahí, como si fuera la contrapartida de la obsesión por la pobreza. Esto se vio en judíos sobrevivientes de los campos de concentración de Auschwitz, que cuando murieron en sus casas encontraban comida escondida adentro del colchón o debajo de la cama o adentro de los placares, porque habían pasado tanto hambre que tenían terror a volver a pasar por lo mismo. Bueno, ¿qué tiramos hoy? Mientras no me tires a mí, todo está todo bien. Obsesiones primarias. Y este es un tema así muy delicado, porque son aquellas personas que
como cosa compulsiva. Viven permanentemente teniendo miedo de provocarle un dolor al otro, o matarlos, o violarlos, o lastimarlos, o que tienen hijos y que viven obsesionados a que a los hijos le pase algo cruento. Esto es muy común en madres que pasaron, a lo mejor ellas en su infancia, situaciones traumáticas, que puede haber sido una violación, que puede haber sido una situación cercana a la muerte, y que cuando tienen hijos se obsesionan tanto con ese miedo a que les pase algo a sus hijos que no los dejan vivir. Entonces, yo he tenido en Argentina un paciente que vivía constantemente con miedo a violar a las mujeres que les gustaba y que había decidido castrarse. Fíjense a qué punto. Después me vine para acá y no pude seguir ni con el tratamiento, lo derivé al hospital Borda, porque había en aquel momento un conocido mío que era profesional de allí, porque vivía con el terror a que podía violar a las mujeres que les gustaba. Sería importante que aclararas qué tipo de nosocomio se trataba. El hospital Borda es el centro psiquiátrico que atiende a los hombres, porque después está el Moyano, que es el centro psiquiátrico para mujeres, y después está el Tobar García, que es para los adolescentes. El Borda es el hospital psiquiátrico para hombres que tienen patologías graves. Entonces, evidentemente los psicólogos no medicamos con psicofármacos. En mi caso, yo trabajo con homeopatía, pero en aquel momento tampoco era homeópata. Pero ese chico evidentemente necesitaba uno de esos medicamentos que se le llaman el chaleco químico, tipo alopidol, porque tenía terror e incluso en algún momento se lesionó sus genitales en la desesperación. Entonces, ese ya es un cuadro con un componente bien psiquiátrico que era como para que fuese medicado, ¿sí? Bueno, creo que en general estos son los cuadros más importantes de este síndrome obsesivo-compulsivo, que es importante a tener en cuenta porque la vez pasada me contaba una madre cuyo hijo con un problema de autismo tenía uno de estos síndromes compulsivos sobre la limpieza y para colmo trabaja como basurero aquí en Las Vegas. Y no voy a contar el del gato Dumas porque queda feo. Algo que quieras decir como para terminar. Mientras vos me decís esto, yo voy a tratar de leer. Voy a acercar esto para poder leer. Nos estaba viendo Coco. Gracias, Coco, por vernos. Norma Rodríguez por vernos. Yolanda Jiménez por vernos. José Alas Martínez. Pepe, mi amor. Dice, saludos Moni y Héctor. Y qué gusto verlos juntos en un programa. Gracias, Pepe. Es Gemini, jajaja. Reina Najarro nos está viendo. Gracias a todos por seguirnos en este programa. Algo como para que nos despedimos. Hasta siempre. Si quieren aceptar algún tipo de regalo de nuestra parte, tenemos un montón de cosas acumuladas. Allá en la antesala de la radio están las bolsas de donaciones, no las junté yo sola, es ropa de mi hija que también se dio cuenta que no usa, y unas donaciones que ya la tenían que haber pasado a buscar, pero con esta lluvia no vinieron. Gracias por estar con nosotros, gracias por seguirnos y no se pierdan mañana Voces de la Comunidad a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde un programa especial sobre el aniversario de natalicio de este maravilloso cubano, escritor y militante José Martí. Mañana a las 6 de la tarde van a estar aquí
personas de Literarte haciendo un programa especial a las 6 de la tarde. Y así nos despedimos hasta el próximo miércoles a las 11 de la mañana en este su programa que se llama Te Escucho Las Vegas con la doctora Mónica Roca por esta su radio por internet, magiclatinosvegas.org, la otra cara de Sin City, desde Las Vegas, Nevada, para el mundo.